ustedes tan queridos, ese comportamiento y esa participación tan especial. Entonces, pues nada, vamos a continuar hoy con nuestros ejercicios de noticia y luego continuamos con el tema de la clase. El ejercicio de noticia, que entre otras cosas, nosotros lo hacemos, pues por un lado, para hacer una disciplina de leer. Por el otro lado, para hablar de temas diversos y entrar en la comprensión de temas diversos. En este momento en particular, por ejemplo, los muchachos que van a presentar su examen Saber Pro o que la gente denomina ECAES, tienen una competencia de lectura crítica y una competencia de construcción de texto. Y en construcción de texto, pues si uno no les dice cómo es la construcción, porque les dicen escriba un ensayo que tenga como fin tal cosa, por lo menos ustedes ya saben que tienen clara la estructura del ensayo y que esa estructura no es solamente tenerla clara desde el punto de vista de forma, sino desde el fondo, si realmente es escrito va a surtir el efecto que va a surtir o no. Y uno dice, pero en una prueba de estas, ¿cómo van a estandarizar el resultado si la gente tiene que revisar eso? Ah, pues califican es justamente eso. La claridad, la concisión, todos los aspectos que estamos viendo acá en este momento que son importantes para la construcción de texto. En la parte de lectura crítica, volvemos nuevamente a identificar a partir de las 5W cuál es la focalización, qué fue lo que el autor quiso plantear, cuál es la información central, cuál es la información complementaria, qué tipo de párrafos hay y son los que estamos viendo, el párrafo complejo, el párrafo que utiliza el método inductivo, el párrafo que utiliza el método deductivo y de ahí en adelante una cantidad de cosas. Y a eso le añadimos signos de puntuación, ortografía, sintaxis, estilo, una cantidad de cosas bien interesantes. Entonces, estamos en la vía. La cosa es tener en cuenta que todo en la vida trae una utilidad. Y dentro de esa utilidad, pues que nos estamos preparando para que en las cosas nos vaya mejor. Pues siempre mejorar las competencias lectoras de redacción y de comprensión lo hacen prácticamente todo en la vida. Uno de los requisitos, por ejemplo, de la lectura crítica es no pasar por alto el tema de las palabras a las que no les conocemos el significado. Entonces, en ese significado, pues trata uno de buscar si la palabra tiene un origen etimológico, ¿no? Si la palabra proviene en sus vocablos de algo similar. Eh, por ejemplo, comunicación y tiene el mismo prefijo de comunidad, o sea, son dos situaciones que se dan en un escenario que es global, donde hay muchas personas y yo interactúo. Comunicar obviamente es el ejercicio ya del verbo, donde yo finalmente me pongo en una actitud de acción, de tomar partido. Y entonces ahí uno empieza a ver, bueno, ¿y esta palabreja de dónde viene? ¿Y qué querría decir en caso, obviamente, de que a uno no le dejen consultar? ¿Y cuál sería la finalidad de esa prueba? Pues identificando que es todo lo importante. Entonces, pues bueno, vamos a mandarle buena energía a nuestros compañeros mientras ustedes tienen que afrontar ese momento que eso ya va a ser en un ya. Hasta ahora están en primero, pero esperaría que de pronto llegaran rápido a ese ejercicio. Bueno, entonces, mis niñas monitoras, qué sorpresa nos tienen hoy de participación. Profe, conmigo nadie se ha anotado para noticias hasta el momento. ¿Por parte de ingeniería? Sí, señora. Bueno, ok. ¿Y quién me estaba Por diciendo? parte de psicología, tengo los postulados de ayer, no sé si, porque hoy nuevos no me indicaron, pero no sé si los que se postularon para las noticias ayer las van a presentar. Ah, ok, o sea que hay ahí una falta de comunicación. Entonces, se pueden ir poniendo de acuerdo. Entonces, enviar al chat y comunicarle a su monitora de cursos si van a participar o no. He estado recibiendo, yo me postulo para la noticia, dice Santiago. Bienvenido, Santiago. Santiago Quiñones.
Profe, una pregunta, qué pena interrumpo, buenas tardes. Profe, ¿lo de la noticia se puede repetir o solamente fue una única vez y ya? Pues la idea es que tengamos la posibilidad de participar y que otros participen. Pero pues a estas alturas del partido pues tenemos personas que aún no se les conoce la voz en esta clase y no debería ser como la idea. Milena Segovia Profe, dice, yo para me hoy, había postulado el día de ayer, pero estoy sin voz. Oh, cielos. ¿Y por qué estás sin voz, tengo Chinita? para hoy Sí, a Carmen Cecilia, sí la tengo para hoy, ella sí se había postulado, me había dicho que para hoy. ok, Carmen Cecilia. perfecto. Entonces, no sé si quiera comenzar ella. Sí, voy a dar aquí una recomendación para volver a tener voz. La ausencia de voz es la inflamación de las cuerdas. Cuando las cuerdas se inflaman por alguna razón, ellas no vibran, sino que esas cuerdas les queda como difícil tener ese movimiento y entonces lo que produce la voz es la fricción y la vibración de esas cuerdas entre sí, porque la voz humana es un instrumento. Cuando esas cuerdas se inflaman, no queda espacio para la vibración y a la persona solamente le sale el aire y entonces no hay producción fónica. Y en la producción fónica uno lo que tiene que hacer es quitar la inflamación y la inflamación se quita de dos maneras a nivel natural. He visto personas que de pronto desaparece la voz y toman leche muy caliente con merengue y toman, o sea, por lo menos unas 3 tazas de leche bien calientes con un merengue y una menta y pueden recuperar una parte de su voz. Eso es con tratamiento caliente. Pero después de hacer eso, ni se les ocurra meterse algo frío. Ahora, cuando no hay compromiso bronquial, se puede uno tomar una bebida fría. Normalmente cuando uno tiene un esguince, desde el punto de vista de tobillos, de todo esto, los que son deportistas lo saben, los tratamientos de los traumatólogos van orientados a frío, calor, frío, calor, frío, calor, pero eso funciona en las primeras horas. ¿Y cuál es la idea de eso? Desinflamar. Pero como aquí están comprometidos los bronquios y las vías aéreas del sistema respiratorio, obviamente si uno tiene algún compromiso por allá, con el tema caliente no hay problema, pero con el tema frío sí. Entonces, si definitivamente no hay compromiso a nivel de bronquios, ni de pulmones, ni que sepan ustedes que por allá les tiembla una cosita, una cosquillita que cuando respiran hace como que uno no se puede rascar allá adentro, o que no se puede tomar, por ejemplo, algo muy frío, pues comer helado o hielo en su defecto, porque eso de inmediato va a descongestionar y va a desinflamar. A los que ustedes saben que hubo una generación, la mía, a la que al menor asomo de que había muchas gripas y muchas afecciones de la garganta, los médicos inmediatamente le quitaban a uno las amígdalas, ¿cierto? Y entonces, al quitarle las amígdalas, quitarles una glándula que viene con uno, pues se acababan muchos problemas. Entonces, cuando lo operaban a uno, la parte sabrosa de la recuperación era que el médico decía, debe darle a la niña por lo menos 3 veces helado en el día. Y uno era feliz en la recuperación. Así me pasó a mí. Pero esos son consejos de la abuela. Y ya estoy en ese plan, imagínense. En todo caso, consultar al médico. Sí. Profe, Señora. profe, hoy hoy se quiere robar la atención el gatico. Lo veo y está muy bonito. Ah, ¿está atrás? Ah, Sí, es y que voltea a resulta. mirar y se le ven esos ojos hermosos. Sí, bueno, resulta que esa se llama Chava. Es que Chava es una pobre ancianita y es que mi hija tiene 2 gatas. De pronto ellas han pasado por aquí por detrás y ellas vienen y le buscan pleito. Pero entonces Benito, que es Cuchito, está allá atrás, acostado.
y Chavita está allá atrás. Esos son cuchitos. Bueno, muy bien. Yo también tengo aquí el que pasan y pasan y pasan los niños de 4 patas. Bueno, muy bien. Entonces, mis chinitos y chinitas, con unas noticias para empezar. Profe, Carmen Cecilia está sin internet. Oh, cielos. Santiago Quiñones, entonces, ¿no será? Dicen, yo me postulo para la noticia y Cecilia me está marcando Sí, por el Sí, él celular. se había buenas, postulado ayer, profe Santiago Quiñones. Ok, bueno, bien, Santiago, entonces adelante. Muy bien. buenas noches. Mi noticia del artículo del Tiempo, 23 de octubre. Sí. Después de 231 días de pandemia, Colombia está a punto de superar el millón de casos de contagio de coronavirus y se convierte en el séptimo del planeta con esta cifra. Colombia está en el puesto 26 de contagio. Sin embargo, cabe resaltar que también poseemos un gran número de recuperados. 9 de cada 10 colombianos se recupera. ¿El quién? Los colombianos y el COVID-19. ¿Cómo? El contagio por acercamiento. ¿Cuándo? Ya son 263 días a la fecha de hoy. ¿Dónde? En Colombia. ¿Por qué? Debido a la pandemia mundial que afecta a todos los seres humanos. Esa es la noticia, profe. Tengo una duda sobre las W. ¿Cuál es el titular, Chinito? El COVID-19, profe. El titular no puede ser COVID-19. El tema es COVID-19, pero el titular es Colombia se recupera del COVID. Sí, señora, 200, el titular son las personas recuperadas. Ok, entonces cuando me dices que es ¿quién puede ser el COVID? O sea, no, porque es la recuperación. Ese es el tema focal. O sea, tú vas directo. La recuperación. Sí, claro, porque es que en eso encontramos el tipo de información y ese es el ejercicio crítico. Entonces, encontrar dentro de las preguntas. Ganadores del concurso. Señora. ¿Katy? Bueno, se le chispoteó, creo. Bueno, muy bien. Entonces, en ese orden de ideas, tengo que ver realmente sobre qué hecho específico recae la información. Y si recae sobre recuperación, la estrella de la información se llama recuperación. Por lo tanto, es bien importante identificarlo como qué o quién, porque si son los colombianos los que se recuperan, está sobre el quién. Pero si es sobre caso de pandemia, estamos sobre qué. O sea, hay recuperaciones y ahí empezarías a estructurar. Entonces, vale la pena que lo replantees. Bueno, sí, señora. Entonces, nos quedamos sin noticias hoy. Ya no hay más personas Profe, participando. Sí, Señora. tengo a Karina Gisette Araque. Ok, listo. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, mi noticia se llama Cicatrices que Florecen, un proyecto musical de mujeres para mujeres. Esto se trata de un proyecto transmedia femenino que busca sanar a través del arte. Pues esta noticia fue aproximadamente hace 2 días, pues la hice de ese tiempo, pues porque era el único tiempo que tuve. Fue, sí, el 21. Bueno, entonces dice la vida del artista Laura Mare, no sé cómo se pronuncia, cambió hace 3 años cuando nació su hijo Simón y también el proyecto Cicatrices que Florecen. Dentro de todas las formas que hay de sanar, decidió hacerlo por la música y tras un año de un proceso de arte terapia, el producto final fueron una serie de canciones para su primer disco, al que bautizó con ese diciente nombre. En ese momento yo inicié un proceso de sanación muy fuerte debido a que había sido víctima de violencia intrafamiliar con el padre de mi hijo. En el embarazo y cuando nació yo tomé la decisión de hacer arte terapia, indicó. Bueno, en palabras de ella, las canciones contenidas en el disco dan cuenta del proceso de qué cambio tuvo. Desde que tenía la herida sangrando, como todo proceso sacó su rabia y enojo a través de la música, lo que le permitió sacar el sencillo Mi falda tiene espinas el año pasado.
es decir, en el 2019, a propósito del Día Internacional para la Eliminación de la Violencia hacia la Mujer, el 25 de noviembre, para el lanzamiento junto a 13 artistas de Medellín para hacer un performance en el que cada una mostrará un pedazo de su obra en una secuencia que fue integrada narrativamente para que se contara la historia de una mujer desde que sufre esta violencia hasta que florece, un proceso en el que ella es acompañada por la sociedad, la pareja y la familia. La pandemia y la necesidad de darle vida digital a este proyecto ganador de estímulos por parte del Ministerio de Cultura y la Alcaldía de Medellín hicieron que hoy en día se integraran diversos formatos narrativos que ya lo hacen ser transmedia. Bueno, Cicatrices que Floreces también incluye en la producción de un disco de la música colombiana de Laura Maré y Eva Peroni, que compilan 8 canciones y la relación de 4 videoclips alimentados por una serie documental protagonizada por 4 mujeres de Medellín, sobrevivientes y activistas por los derechos de la mujer. Finalmente nos sentimos libres para contar lo que nos sucedió y, como decimos, decidimos pasar la página del conflicto y la desigualdad para reconciliarnos, perdonar, sanar y dignificar la vida de quienes nos sobrevivieron, construir el rompecabezas de la paz y seguir clamando por justicia, reflexionó la artista paisa. Por último, pues parte del proyecto es el Festival Florecer, que será relanzado este miércoles de manera online, donde 11 artistas colombianas y latinoamericanas cantarán al público, mostrará su esencia. Bueno, entonces la 5W sería ¿quién? Laura Maré, que el proyecto y dónde en la ciudad de Medellín, cuándo, hace 3 años y por qué, por las mujeres. Esta es mi noticia, la saqué del tiempo y eso sería todo. Ok, Giselle, ¿tú conoces la palabra performance? Porque lo mencionaste performance. Sí, es que estoy un poquito nerviosa. ¿Y estás nerviosa porque te da angustia leer en público? No me siento nerviosa porque pues casualmente soy de las que nunca habla, entonces por eso. Claro, por eso también hacemos estas lecturas, para que pues se pierda el miedo a compartir, se pierda el miedo a presentar algo, pero bueno, la pregunta iba a ¿conoces la palabra, cierto? Pues más o menos, como tal, sé que es como algo de arte, algo como que tiene que ver con artes como la música, la danza, o sea, diversos o sea, por este camino, mejor dicho, se combinan diferentes artes, tipos de artes. Claro, está bien hacer el ejercicio que te lleva como a deducir, pero en caso tal de que no sea así, entonces ahí viene el tema del uso de los extranjerismos. Y el performance es la presentación. Entonces, cuando a uno la palabreja le ocasiona problema, la quita, la saca. Porque seguramente en la mitad del auditorio hay quienes entendieron y la otra mitad, pues no, como que no está dentro de su referencia. Y entonces para uno evitarse problemas con el receptor de la información, quita esas palabras que corresponden a extranjerismos. Entonces el ejercicio es buscar de qué se trata y pasarla a un lenguaje, o en este caso una estructura lingüística que es conocida para mí. ¿Cuál sería su equivalente en español, en lengua castellana? Entonces veo que es presentación y eso lo hago previamente a la exposición, por ejemplo, ante las personas. Entonces ahí es donde uno valida el concepto de que no a los extranjerismos, no a los localismos, no a los regionalismos, no a las palabras desconocidas, porque entraría uno en problemas. Entonces, ahí ya vemos, gracias por ponerlo dentro de tu nota. Y estás bien, no noto que estés así como que te hiperventiles. Hay personas que sí les cuesta mucho trabajo digamos, interactuar a nivel oral. La otra condición que puede tener la persona es que empieza a leer mal, o sea, omite las verdaderas pausas y omite el verdadero significado que podría llegar a tener un signo de puntuación. Y entonces, al omitirlo, de inmediato se altera
el proceso de comprensión por parte del auditorio. Entonces, bueno, gracias por eso. ¿Quién más? Gracias. No, señora, ¿quién más está por ahí? No, profe, ya no tengo nadie más. Ok, bueno, entonces vamos a avanzar acá con un tema de viernes. Y este tema de viernes es continuar, digamos, con nuestro proceso de estructura que también nos va a llevar al manejo de la lengua y a la lectura crítica, pues a los dos aspectos, a la construcción de texto y a la lectura crítica. Ya hemos visto que nosotros tenemos una estructura normal. La estructura normal de nuestra lengua es tener palabras locas por ahí, palabras organizadas, que pues digamos la palabra es una unidad mínima en cuanto a estructura del lenguaje y con las palabras nosotros podemos hacer frases cortas o frases largas. La frase corta, por ejemplo, puede ser con 2 palabras, buenos días, y yo pues inmediatamente entiendo que la expresión buenos días me permite a mí entender que estoy saludando o que la otra persona me saludó. ¿Cómo estás? Esa es otra frase que es corta. Entonces, de las palabras pasamos a las frases y cuando ya tenemos varias frases que están unidas por signos de puntuación, o sea, en sí mismas las frases tienen sus signos de puntuación que son comas, puntos y comas, pues igual hay algo que las separa entre ellas y eso vendría a ser la figura del punto seguido sobre todo. Entonces paso de la palabra a la frase, de la frase a la oración y de varias oraciones a la estructuración del párrafo como tal. Pero todas estas expresiones nuestras y dónde estaría la riqueza en construcción a nivel de lengua y dónde podría llegar a tener uno algún tipo de relevancia en el texto que estoy escribiendo es en el buen uso de los conectores. Entonces, en expresiones conjuntivas o de enlace, encuentra uno que el conector va justamente a hacer la función de relacionar una con la otra. En las estructuras que son oraciones interrogativas, deben ir, por ejemplo, estos conectores en posición inclinada. Entonces, aquí tenemos varios conectores, aparte de las preposiciones que son a, ante, bajo, con, contra, de, desde, hacia, hasta, para, por, según, si, sobre y tras. Tenemos unos conectores que hacen que nosotros le estemos dando a nuestro escrito algún tipo de relevancia y entonces verificamos cuál es el tipo de conector ideal para la expresión que estamos en este momento dejando frente a nuestros interlocutores. Entonces, dentro de estos conectores tenemos las palabrejas pero, pues, por qué, entonces, en efecto. En el por qué también ahí nos llevaría tilde. ¿Por qué? Es dando respuesta y por qué a manera de conclusión. Entonces, en efecto, aunque, además, según eso, entre tanto, finalmente, en consecuencia, entre otras cosas, de lo contrario, asimismo, en resumen, de otro modo, sin embargo, no obstante, con todo, de otra manera. Esto lo que hace es llevarnos de una frase hacia otra utilizando un mecanismo de conexión que hace que mi redacción de una tenga un poquito más de estilo y de relevancia, pero obviamente tengo que utilizar muy bien el tipo de conector para identificar que estoy haciendo una buena utilización. Aquí están las preposiciones, esas no las aprendimos desde pequeñitos. Y entramos con los signos de puntuación. Entonces, los signos de puntuación son muy importantes. Ya tuvimos la experiencia de leer un texto que no tenía comas y fue muy difícil leerlo. Es difícil para quien lo lee porque no sabe hacia dónde va la entonación y la entonación uno se la da a la lectura desde el punto de vista del entendimiento del texto. Y entonces uno, sin haber leído previamente el texto, sabe si la entonación es hacia arriba, si la entonación es hacia abajo, y esas entonaciones son propias de cada lengua. Entonces, uno no alcanza a encontrar, por ejemplo, cómo es el tema de entonación
en inglés porque nosotros no manejamos el inglés y tampoco el de las demás lenguas. Por ejemplo, sabemos que esas lenguas en particular podrían ser muy agradables al oído, pero no conocemos ni la fonética ni la filosofía que hay en torno a las entonaciones. Ahora, hay entonaciones que son de carácter universal, como la interrogación y la exclamación. Para todas las estructuras idiomáticas, ese par de signos que implican una entonación diferente, como las comas, pues obviamente uno ahí va estableciendo qué es lo que me llevaría a mí a establecer muy bien ese signo de puntuación. Entonces tenemos acá los puntos. El punto lo tenemos como punto aparte, como punto seguido y como punto final. ¿Para qué sirve el punto? Para marcar el fin de una frase. Y entonces, cuando uno encuentra el punto a nivel de lectura, y si uno, yo no sé si por ejemplo, ustedes han corrido hacia la última banca cuando de pronto un sacerdote en una iglesia dice, voluntarios para la lectura, y todo el mundo sale, pero volando. Pues porque además no estamos acostumbrados a hacer ese tipo de lecturas y entonces viene el nerviosismo y mira, por favor, ¿quieres leer? En el caso de los abogados, y les pasa mucho en clase, es que tienen el código enfrente y tienen que leer la norma. Entonces, tiene que haber alguien que esté leyendo y esas lecturas en vivo y en directo, presencialmente, con un auditorio enfrente, pues lógico que uno tiene que saber bien hasta dónde sube y hasta dónde baja su voz y poder interpretar esos puntos que todos son distintos de la forma correcta. Entonces, tenemos en cuenta también a nivel gramatical que después de un punto se escribe siempre mayúscula, porque quiere decir que inicia una frase que va seguida o que va renglón, dejando un renglón de por medio, en el caso, por ejemplo, del punto aparte, ¿no? Entonces, se usa también después de una abreviatura. Cuando yo escribo la abreviatura de la palabra adjetivo, entonces escribo ADJ, punto. ¿Sí? También escribo en etcétera, ETC, punto. Entonces, después de las abreviaturas siempre van puntos. El punto aparte separa los párrafos y ya sabemos que viene la estructura: palabra, frase, oración y párrafo. Cuando yo quiero separar un párrafo de otro, que podría llegar a ser el que está en el medio del ensayo que ustedes escribieron, y cuando están cambiando la línea temática, en ese momento han puesto un punto aparte. Entonces, necesitan hacerse amigos de los puntos aparte, pero entender que definitivamente hay un cambio de sentido o un cambio temático dentro del tema de la escritura y el manejo del texto. En cambio, en el punto seguido, lo que yo estoy haciendo es separación de oraciones que pertenecen a un mismo párrafo. Ayer salí de compras, tenía la necesidad de comprar algunos víveres para mi casa, entonces salí de compras, coma, tenía la necesidad de comprar algunos víveres para mi casa. Luego pasé a dejar unos zapatos en la zapatería, coma, y ustedes dicen, ¿y qué tiene que ver los víveres con la zapatería? No, es que yo estoy utilizando una frase que los voy a llevar a concluir yo qué fue lo que hice. Yo tenía que salir a hacer unas diligencias, no necesariamente todas eran de adquisición de alimentos. Entonces ahí es cuando uno empieza a organizarse frente a los signos de puntuación y saber qué es lo que yo voy a utilizar. Entonces, para separar oraciones que pertenecen a un mismo párrafo, se utiliza el punto seguido. Han recibido, digamos, mi consejo de que para un buen escrito es mejor eliminar tanta coma, tanta coma, tanta coma, en virtud del ritmo que tiene que tener esa oración o ese párrafo. Y tengo dos claves. Una, la combinación de frase larga, frase corta, o frase larga, corta, corta, larga, o al revés, en el patrón que ustedes quieran determinar, pero adicionalmente que estoy manejando más puntos y menos comas.
porque cuando estoy en redacción tipo Chavo del 8, estoy abusando de la coma y viene la coma y coma y coma y coma y coma, y resulta que ahí dejé una estructura muy clara que debería ser un párrafo, donde no lo estoy manejando como párrafo, sino lo estoy manejando con el concepto de oración y además ni siquiera le estoy dando el concepto de oración porque todos vienen frases seguidas y encuentro como 10 frases separadas por comas y por allá. Después en la 11 me encuentro un punto o seguido o aparte. Eso no podría ser. No podría ser desde el punto de vista que tengo que pensar muy bien en esa cantidad de información para poder dividir los conceptos, manejar temáticamente el texto y organizarlo bien a nivel de redacción. El punto final es el más amigo de todos porque ¡pum! Hasta aquí llegué con lo último y esta es mi información última. Aquí, punto, ya, y firmo. Ah, muy importante con respecto a sus ensayos. En el cuerpo del ensayo, por favor, después del título que le pusieron, no sé si lo hicieron los que ya me lo enviaron, acostúmbrense a firmar sus documentos. Entonces, mi fatídica experiencia con no sé qué por fulano de tal. Porque la autoría, el derecho de autor marca que definitivamente si el texto es mío, yo tengo derecho a firmarlo. Entonces, como esos ensayos son de ustedes, claro, se acostumbran académicamente a dejar una portada y dentro de la portada, pues la información básica y resulta que ustedes no saben el texto a dónde va a ir a parar. Les voy a contar una anécdota. Todos los profesores al finalizar el módulo con la materia tienen que remitir las notas y un ensayo. Pues los ensayos a veces no tienen cara de ensayos y son los profesores. Entonces ustedes le van a poner orden a la fiesta. Y también omiten dejar su autoría visible en el texto. Cuando todos esos ensayos de los profesores llegan a mí para corrección de estilo y para selección de publicación en las revistas de la universidad, muchos los desecho porque no tienen autor. Porque cuando me llegan todos compilados, entonces me dicen, estos son los 70 ensayos de finalización de este módulo y empiezo a encontrar que de pronto sí, uno está hablando de diseño gráfico, ¿no? El otro está hablando de no sé qué, entonces yo tal vez, a veces por los nombres de los profesores, trato de saber a qué carrera pertenecen. Y a veces los profesores escriben sobre otras temáticas, escriben de pedagogía, escriben de temas de interés, escriben de política, escriben de una cantidad de cosas y uno no sabe cómo clasificarlos. Entonces, a veces es un problema cuando no tienen de autor y tampoco la temática viene encasillada como de un tema específico de alguna asignatura que estuviéramos dictando. Amalina, adelante, señora. Sí, profe, con respecto a esto que usted está diciendo, ¿eso debe hacerlo uno justo enseguida del título? ¿O simplemente abajo se hace como una referencia al final de que ese título es por autoría propia? O es que es más ¿cómo llamativo. debe ser? Es más llamativo dejarlo después del título. Digamos, uno normalmente escribe su titular y luego dice por fulano de tal. Solamente Ok. las cartas comerciales o los informes empresariales o lo que sea, uno los firma abajo. Por lo general son los documentos de carácter empresarial. Los documentos que vienen para otro tipo de funciones, como en este caso, un ensayo que es una experiencia de redacción, debe ir con el nombre del autor arriba. Vale, profe, muchas gracias. Digamos que es más la costumbre que lo que, pues lo que marcan algunos estilos. Habían levantado, Alexander, adelante. Profe, gracias. Es que tengo una duda con el punto. Cuando se utilizan los paréntesis para aclarar un comentario, al cerrar el paréntesis, ¿se puede colocar el punto después del paréntesis? Sí, ahora vamos a ver la filosofía del paréntesis, pero el paréntesis a veces no quiere decir, o sea, el paréntesis tiene la finalidad de agrupar
ideas complementarias que van a aclarar, esa aclaración, o es una forma de acotación del autor llamando la atención sobre algo en particular, pero no necesariamente después del paréntesis tiene que haber un punto, ¿sí? Porque, por ejemplo, yo puedo escribir, quería decirte, coma, que para mí hoy fue un mal día. Y puedo abrir un paréntesis y decir, estuve enferma o me robaron o no fui, no sé, o alguien pasó por encima mío, no sé, cualquier cosa, cierro el paréntesis y sigo contando. ¿Qué es lo que va a pasar con la idea que está dentro del paréntesis? Que el paréntesis le da al lector la posibilidad de conocer una situación en particular que no necesariamente es parte del mensaje, sí, pero a nivel del autor y emocional del autor, y aclarando cosas, ¿no? Entonces, por ejemplo, hablando del proceso de elección en los Estados Unidos, paréntesis, solamente con 2 candidatos, no como en Colombia que hay 1 millón, cierro paréntesis, necesariamente lo que se dijo antes del paréntesis no cambia el sentido si lo uno con lo que siguió después del paréntesis. Pero es dependiendo de cómo utilices, porque si ahí cierras la idea, si pones punto después del paréntesis. Porque esa llamada de atención quedó es con relación a la frase anterior a terminarla con un paréntesis y cierra punto. Wilson, ¿te quedó claro? Profe, qué pena, profe, es que es otra poquito, ya, discúlpeme. Es la misma pregunta, pero relacionada con el signo de interrogación o el signo de exclamación. Si, por ejemplo, yo termino un párrafo con una pregunta, ahí podría colocar el punto después del signo de interrogación o del signo de exclamación. O si terminara con una exclamación, por ejemplo, su sorpresa, utilizo el signo y puedo colocar el punto después. Pues no, mira, creo que no. Tengo entendido que vamos no. a verlos acá. Lo que pasa es que no me gustaría adelantarme. Tendría que buscar aquí guión mayor. Si ves que está bien adelante, entonces creo que ya. Utilizo signos empezando y terminando la pregunta. Pero ¿por qué vas a cerrar? Tú normalmente haces una pregunta o una exclamación en la mitad del texto, ¿sí? Y la estás haciendo específicamente para continuar con una exposición. Entonces, necesariamente no tienes que hacer la pregunta y cerrar la idea. Entonces, yo no le pondría punto. Pero, Mira. profe, qué pena. Si es al terminar el párrafo, por ejemplo, que el párrafo se termine con una exclamación, ¿sí podría poner el punto para cerrar la Claro, idea? es que todo depende de cómo estés redactando. Ah, bueno, profe, ya ahora sí me quedó claro, gracias. Sí, al final esta fue una mala experiencia y lo que estás dejando ahí es un signo de admiración que lo pones al inicio, lo dejas al final y ya no quiero decir nada más, punto. Sí, es que depende de la situación. Wilson quería hacer una acotación. Adelante, Wilson. Gracias, profe. El punto y coma específicamente lo podemos utilizar ¿en qué momento, profe? El punto y coma va agrupando familias, pero entonces lo voy a mostrar aquí más adelante. O sea, estamos hablando solo de punticos que cierran ideas. Y el punto y coma, pues ahora pues te lo voy a comentar acá y se los voy a comentar acá, pero ¿cuál es la idea del punto y coma? Porque es que ese va es en la familia de las comas. Cuando yo estoy agrupando varios conceptos que están haciendo relación a lo mismo, pero que van, por ejemplo, por parejas, separo con punto y coma, mientras que las sencillas van con coma. Entonces, estoy haciendo una venta de garaje, coma, en este momento tengo para vender los siguientes elementos. 2 puntos. Manteles, servilletas de tela, punto y coma, cuchillos, cucharas, tenedores, punto y coma, bandejas y elementos para servir, punto y coma,
platos, tazas. Entonces, no, los agrupo por su naturaleza. Entonces, cuando estoy en una redacción que le implica a la persona armar familias, y entonces en el armado de familias separo con punto y coma. Los de adentro, por ejemplo, que son tenedores, coma, cuchillos, coma, cucharitas, coma, punto y coma, pues punto y coma. Luego sigo manteles, servilletas, no sé, bueno, entonces ya me entendieron la filosofía. Es que es más fácil en un tablero y presencial, pero esto aquí le toca a uno hasta mover las manos y tratar de ser lo mejor posible en la descripción. Si armas familias, separas con punto y coma. De lo contrario, enumeras con comas. Pero el punto y coma pertenece a la familia de la coma, no a la familia del punto. Entonces, en el punto sí tenemos punto aparte, punto seguido, punto final y los dos puntos. Entonces, esa es la familia de los puntos. Gracias, profe. Katy, ¿tenía alguna pregunta? Sí, profe, es con respecto a lo que nos estabas indicando del ensayo. Se puede colocar como encabezado, o sea, lo que pasa es que en Word siempre hay una opción que es encabezado o pie de página. Se coloca ahí y aparecen todas las hojas. ¿Es viable colocarlo de esta manera o es después del título siempre? El encabezado y el pie de página lo hace uno, digamos, regularmente porque pues arriba es más de carácter corporativo. Tú puedes dejar fija la información superior, por ejemplo, el logo de la compañía, la dirección, el departamento. Entonces, a mí me pasa en las hojas carta de comunicación, yo allí arriba pongo Institución Universitaria de Colombia, Programa Comunicación Social y pongo el logo de mi programa, ¿sí? Y luego cierro esa parte de encabezado, normalmente escribo sobre el cuerpo del documento y abajo cuando se pone el pie de página, pues claro, le hago doble clic y me aparece el pie de página y entonces escribo, aquí están pasando cosas, 3 puntos suspensivos y le pongo el año, 2020. Entonces siempre esa estructura de hoja que es más de diseño y más corporativa que cualquier cosa, me está dejando que la hoja siempre va a aparecer como con una identidad. Entonces, cuando uno hace las hojas con marbete, sobre todo porque ya las empresas no gastan en impresión de su papelería blanca, sino que los computadores le dejaron a uno el recurso de insertar una serie de información. Entonces, yo arriba podría tener el logo de la compañía, el eslogan de la compañía, y en la parte de pie de página dejo la dirección, el correo electrónico, el número de celular, la página web, información que siempre va, entre otras cosas, será tan de carácter, digamos, como medio comercial y medio corporativo, que nunca va a nivel de presencia con color y con cosas de esas, sino que va como un poquito detrás, ¿sí? Entonces, es como también si le pongo una marca de agua a la mitad de la hoja, que uno puede poner el logo de la compañía y lo deja como marca de agua en el cuerpo. Y cada vez que escribe sobre el cuerpo, nunca le va a alterar la marca de agua, sino es más que todo para utilización de identidad. En el caso del escrito que vas a entregar, y cada vez que entregues un escrito de esta naturaleza, un ensayo, un trabajo tuyo, pues sí puedes personalizarlo y se lo entregas a tu profesor así, pero a lo mejor te pide que venga en un formato blanco. Entonces no hay necesidad de marcar el cabezote y el pie de la hoja porque pues esa tiene una función más comercial que cualquier otra cosa. Ah, ok, profe, vale, muchas gracias. Profe, una pregunta. ¿Quién me habló que no vi? Adelante, Chinita. Profe, Perdón, es decir, perdón un minuto. Mira, te vas. Aló. profe, Señora. es decir, por ejemplo, yo ya envié mi ensayo, pero yo no le puse el nombre, mi nombre debajo del título, yo puse la hoja de presentación normal, pero no. Tranquila, señora. Esto hace que un ensayo, no hablemos de la nota, sino como
no sé cómo decirlo, se me olvida la palabra, o sea, que le reste como que sea un buen trabajo a un No, ensayo, Chinita. a un ensayo como tal. No, yo te lo digo es para no perder autoría, porque es que los ensayos son hijos de uno. Y entonces, ¿qué tal que puede pasar? Los ensayos de ustedes yo los puedo publicar en la emisora de la universidad, porque yo tengo varias secciones en la emisora y la emisora es un híbrido que no es tan solo audio, sino que tiene texto y tiene video en algunas secciones y tiene entrevista, porque si fuera solo de audio, pues la gente se limita mucho y se aburre, que esa es la característica hoy en día de los medios de comunicación. Por ejemplo, cuando uno ve en los noticieros de radio, por ejemplo, hacen un Facebook Live o tienen unas conexiones, por ejemplo, con redes sociales en determinado momento. Los periódicos también tienen unos informativos. Entonces, en la emisora yo utilizo una parte de texto y como ustedes están haciendo referencia a libros, hay una sección que se llama literatura. Cuando yo tenga el ensayo y lo publique en la emisora, lógico que tiene que decir Wilson Hernández, programa psicología, y yo les doy el crédito. Pero entonces, claro, para mí fue más fácil que hubiera venido ya marcado porque pues simplemente le voy a añadir programa de psicología y pues ustedes tienen ahí una visualización y además todo lo que le publican a uno, uno tiene que digamos, como guardar la reseña. Es muy importante, ¿no? Sí, escribí varias veces y me publicaron en la emisora que tenía una sección de literatura y eso cuenta para publicaciones. Más adelante están haciendo artículos científicos y están postulándose ante revistas indexadas. Entonces, pues obviamente cuando uno hace un artículo científico proviene de un proceso de investigación formal y el artículo científico prácticamente es como el resumen, algo así como el estado del arte, que son las referencias de otros escritos similares o de otras investigaciones similares que le van a dar al lector o al estudioso de los temas una visión a partir de lo que yo estoy escribiendo. Entonces, por eso es que mis artículos siempre tienen que llevar mi nombre y nunca dejen de pensar en que van a decir yo, fulano de tal o fulana de tal, soy quien escribió esto y esto es mío y esto se respeta porque pues más adelante, claro, los pueden plagiar o les pueden publicar sin pedir permiso. Yo, por ejemplo, siempre que termino esta fase y ya tengo los ensayos, les escribo y les digo, ¿me das autorización para publicación en una revista? ¿Me das autorización para publicación en la emisora? Me dice, sí, claro, profe, le autorizo, porque es que es su intelectualidad. Entonces, la intelectualidad marcada en una hoja con un proceso de creación, así uno vaya depurando las situaciones, merece todo el respeto del mundo por parte de todos aquellos que lean. Entonces, no voy a publicar sin que tenga un autor, pero como viene ya con un correo específico y viene marcada la hoja, pues lo mínimo que esperaría yo era que viniera con su nombre tal cual, correcto como es. Como les digo, he tenido la experiencia de que me dejan el segundo nombre con el segundo apellido y resulta que en listas aparecen como otra cosa y entonces yo no puedo ni dar crédito en los medios de comunicación de la universidad y a veces no encuentro ni siquiera el nombre en la base de datos que Registro y Control me reporta. ¿Bien? Bueno, muy bien. Entonces, encontramos, ¿no hay más preguntas? No. Entonces, listo. Entonces, Katy, la manito es, ya la puedes bajar. Bueno, entonces, los 2 puntos. ¿Cuándo utilizo los 2 puntos? Cuando estoy indicando una hora, importantísimo si la escribo en números, 8:30 de la mañana. En el saludo de las cartas. En el saludo de las cartas, ustedes que van a escribir muchas cartas, porque van a escribir muchos informes, porque están dentro de entornos corporativos, pues van a ver, apreciado señor, 2 puntos, distinguido ministro, 2 puntos. Recuerden que la información, digamos, de carácter comercial, les sugerí que si conocían a quién iba la carta dirigida, pues que lo mejor era que hicieran obviamente ese encabezado con el nombre
de la persona y luego se le diera crédito al departamento al que pertenece esa persona. Entonces voy a dar un ejemplo aquí claramente. Si yo escribo, señores, Presidencia de la República, ¿sí? Ciudad, Bogotá, no sé qué, o Bogotá, hago el Bogotá, Distrito Capital y determino cuál es la hora, la fecha. Y luego, señores, Presidencia de la República, Ciudad, y acto seguido escribo, estimados señores, es porque esa carta va dirigida a cualquiera en Presidencia de la República. Pero si yo quisiera que esa carta fuera recibida por el señor presidente Iván Duque Márquez, yo tendría que titular diferente. Bogotá, Distrito Capital, 23 de octubre de 2020. Excelentísimo señor presidente, que es la parte del protocolo, 2 puntos, Iván Duque Márquez, Presidencia de la República, Ciudad. Entonces, como va dirigida a él, eso ya se sabe por estructura que la comunicación tiene un receptor. Entonces, ahí cuando hago esos saludos, después de esos saludos, determino los 2 puntos. Entonces, ya hablamos de focalización en los saludos de las cartas y adicionalmente en la utilización de los 2 puntos. Hay palabras que se utilizan con 2 puntos de forma posterior al plantearlas. Por ejemplo, referencia, 2 puntos. O su correspondiente abreviatura, referencia, 2 puntos. Cuando en mi comunicación escrita digo asunto, 2 puntos. O, por ejemplo, que tenga que hacer una mención acerca de un folio porque esa carta se va a adjuntar a un folio específico. Entonces, debo determinar folio, 2 puntos, y ahí mismo doy la indicación. O que voy a hacer que esa carta se adjunte a un consecutivo de informaciones. De pronto que ustedes tuvieron que responder a la DIAN. Entonces, es asunto, referencia, o en el caso que fuera un proceso, entonces se dice proceso, 2 puntos, expediente, 2 puntos. Siempre tiene que haber 2 puntos antes de empezar a clarificar el escrito, pues, para qué se envió. Los 2 puntos también se escriben, Cindy, adelante. Profe, buenas noches. Quiero preguntar, pero pues yo creo que ya me iba a dar la respuesta. Por ejemplo, yo escribo asunto, 2 puntos, y voy a escribir la palabra verificación. ¿Esa B va con mayúscula o minúscula? Con mayúscula. Ah, gracias, listo. Ok. Después de la palabra que antecede a una cita, entonces digo, el autor afirma lo siguiente. El desarrollo de los pueblos de América Latina aún está lejos de alcanzarse. Entonces, allí tengo 2 puntos y los 2 puntos a qué hacen referencia, a que voy a dejar una cita textual con respecto a un tema. Yo creo que ustedes han visto que en las noticias hay una cantidad de palabrejas que se utilizan cuando se toma textualmente lo que el personaje, el entrevistado, manifestó. Y entonces utilizan las palabras dijo, expresó, anunció, comentó, aclaró, porque no necesariamente la persona que va a leer la información sabe quién fue el que manifestó este tipo de situaciones. Aparte que voy a utilizar comillas porque voy a tomar un texto que dijo la otra persona, o sea, voy a hacer una situación textual, entonces abro comillas, pero antes puedo decir, hizo referencia a tal situación, 2 puntos, y ahí sigue, entre comillas, y
o puedo no hacer la observación antes y apenas cierro comillas, coma, expresó, punto. Ese es un mecanismo que utilizan los medios de comunicación con mucha frecuencia en todo lo que es información de prensa. Después Profe, de una la pregunta. Señora. ¿Esa información que va entre comillas siempre debe ir cursiva? Es cuestión de estilo, se usa más literariamente, pero no necesariamente tiene que ir cursiva. Ok, gracias, profe. Lo que sí es importante es que todo lo que no sea tuyo, que sea una afirmación y que tú sabes cuál es el autor de esa afirmación, de esa expresión, de esa declaración, que tiene una autoría diferente, siempre dejes la frase textual entrecomillada. Esa es la razón para que de pronto algunas personas hayan hecho presentación de proyectos finales en maestrías y en doctorados y que de pronto los medios de comunicación agarran un documento de esta naturaleza y salen con el boom de la noticia porque la misión es acabar con fulano de tal, como le pasó, por ejemplo, a nuestro anterior alcalde. Y decían que era que su tesis elaborada en no sé qué parte, creo que fue en Francia o algo así, había sido plagiada. Porque es que cuando yo hago referencia a lo que dijo otra persona y esa referencia es completamente textual, si yo no dejo las comillas, me estoy adueñando de las ideas. Y en eso somos bastante exigentes a nivel de universidad porque se nos olvida citar sin comillas. Y la citación, cuando es textual, tiene que llevar comillas. Ahora, puede ser que me salve porque podría decir, como lo dijo el autor Jürgen Habermas frente a los universales del habla, 2 puntos y ahí en adelante, pues ya obviamente le estoy dando crédito. Pero el problema es que la forma perfecta de eso que dijo textualmente, si lo dijo textualmente es que vaya entrecomillado. Ahora, hay una gran diferencia cuando yo voy a hacer un resumen de lo que la persona dijo. En ese caso, sí puedo escribir, aclaró 2 puntos y no lo mando textual porque es el resumen de muchas cosas que la persona dijo. Pero desde que esté mencionando quién es el personaje, en qué, en un libro, en una participación en público, en una conferencia, en una clase que le dio, después de que contextualice la información, estoy obviamente dando toda la credibilidad del caso a partir del texto en esa condición. Y entonces ahí sí utilizaría, dijo 2 puntos y o explicó todo lo que explicó. Adelante, Daisy. Profe, de pronto no me quedó muy claro. Es decir, si yo en el texto pongo el autor, la persona que está diciendo la frase que voy a citar, igual tengo que poner las comillas, así esté diciendo quién lo dijo, ¿sí? Sí, señora. Igual tienen que ir las comillas. Ok, vale, gracias. Pues es decir, si es textual, porque si es el resumen de muchas cosas, por ejemplo, no valdría la pena. Déjame ver si me encuentro, porque yo estoy haciendo es mención. ¿De qué se trata el juego? El juego es dar crédito y no robarse las ideas de nadie. Esa es como la idea que nos debe quedar acá. Por eso es esa observancia a la utilización de comillas. Pero cuando yo estoy mencionando que fulano de tal en su libro manifestó tal cosa y estoy citando muchas cosas, obviamente textualmente no las voy a plantear todas, pero si vienen textual, tal cual como las dijo el autor, entrecomillado, pero puedo hacer una... Les voy a decir algo, bueno, que espero que no sea polémico, pero fue lo primero que me encontré. Tengo un libro de comunicación verbal y dentro de comunicación verbal están hablando de un autor que se llama Alfredo Arias. Alfredo Arias hace referencia, dice, pues en general, dice, la expresión del rostro es un índice fidedigno del estado de ánimo y las emociones de una persona.
De ahí que si queremos saber cómo se encuentra alguien, lo primero que solemos hacer es mirarle a la cara. Esta concentra un gran poder comunicativo en la transmisión de misiones, habla sin palabras y no solo dice muchas cosas de nosotros y de nuestro carácter. Ahí viene guión mayor. La expresión de las emociones deja huellas en nuestro rostro. Este guión mayor es igualito a haber dejado un paréntesis comenzando y un paréntesis después. Fíjense que voy a hacer el ejercicio porque me sirve. Entonces dice, habla sin palabras y no solo dice muchas cosas de nosotros y de nuestro carácter. Si estuviera abriendo paréntesis o con guión mayor, diría acto seguido. La expresión de las emociones deja huellas en nuestro rostro. Cierro con guión mayor o cierro con paréntesis, pero voy a leer lo que sigue conectado con lo anterior sin la frase que va en medio, aclarando ideas por parte del autor y entonces no altera el sentido. Habla sin palabras y no solo dice muchas cosas de nosotros y de nuestro carácter, sino también sobre cómo interpretamos a los demás. Ese es el ejemplo perfecto para Alexander que estaba haciendo esa pregunta. Pero cuando yo estoy haciendo referencia a este texto y de pronto me encuentro por ahí un titular que dice el rostro, abro comillas, la risa es el orgasmo del rostro. Cierro comillas, Alfredo Arias. Entonces, esto lo dijo Alfredo Arias, no lo dijo Claudia Altamar. Si yo lo cito, por ejemplo, acá, dándoles clase a ustedes sobre lo que podría llegar a ser la comunicación verbal y estoy centrándome, perdón, la comunicación gestual y estoy centrándome específicamente sobre el rostro y estoy planteando todas las tesis de varios autores, pues necesariamente esta que es la risa es el orgasmo del rostro, pues prácticamente es de Alfredo Arias y mal haría en atribuírmela yo. Entonces, la exigencia es a tener claridad sobre esa utilización de signos para evitar los problemas que podamos tener con autorías y con adueñarnos de cosas que no nos pertenecen. Ahí estuvo Clarín esta información y Alex, ¿te vino bien el ejemplo? Sí, profe, ya con el ejemplo me queda más claro. Gracias, profe. Ok, bueno, listo. Después de la palabra que anuncia enumeración, siempre vamos a tener dos puntos. La descripción interna de la casa es 2 puntos. 4 alcobas, 2 baños, sala, comedor, cocina, garaje y depósito. Entonces, ahí, pues, digamos, yo no tengo que utilizar punto y coma, sino que son todos como más o menos como de la casa, enumeración, amerita el tema de las comas y como voy a enumerar, 2 puntos para que a la persona le quede mucho más claro el tema de los 2 puntos. Después de cualquier palabra, frase u oración que requiere explicación, los hechos ocurrieron así. A las 3 de la mañana me estaba durmiendo cuando escuché el golpe en la ventana y de inmediato el vidrio se rompió. Entonces, antes de dar toda esa explicación, tengo que dejar los 2 puntos. Antes, digamos, los hechos ocurrieron así. Después de las palabras, y esto va para las personas que trabajan en la parte jurídica, hay términos específicos en los escritos jurídicos. En esos escritos hay una normatividad, hay una parte emotiva que expresa. Nosotros tenemos una abogada acá dentro del curso, ¿cierto? Y no sé dónde, doña Janet Castillo, ¿cierto? Mi querida Janet, creo, sí, que creo que no está, sí está, pero no está. Es nuestra abogada del curso. ¿Hay alguien más que sea abogado en el curso? Sí, doctora, Carlos Andrés. Ah, bueno, pero su merced es abogada, Carlos Andrés también. Entonces, ustedes no me dejarán mentir. Cuando ustedes tienen algunos oficios que son parte de un proceso y cuando leen las sentencias y cuando leen una cantidad de textos que corresponden a la parte jurídica, hay
unas palabras que clasifican ese texto, ¿cierto? Y hay una parte emotiva, Sí, señora. que es la explicación de los motivos, y cuando ya al final decreta, resuelve y todas esas cosas, ¿cierto? Certifiquen. Sí. Entonces, Básicamente, ahí, adelante. Perdón. No, súper Básicamente nosotros siempre cuando proyectamos una providencia o una decisión, partimos de una pregunta o máximo 2 preguntas. De esa pregunta sacamos una hipótesis del caso y empezamos a desarrollar el texto para concluir en esto que la doctora está planteando, qué decretamos o qué resolvemos. Y ese decreto, ese resuelve, tiene que responder necesariamente a la pregunta que hicimos y a la hipótesis planteada, porque de lo contrario sería incongruente ese resuelve o ese decreto. No podríamos decir que, por ejemplo, una pregunta sería, se entra a resolver si el señor Pedro Pérez abusó sexualmente a un niño. La hipótesis que plantearíamos sería si tuvo lugar en tal época, en en tal ciudad, tal día, tal hora, lo que la doctora nos pregunta de las 5 Ws, el qué, cómo, cuándo y dónde. Pero en el resuelve, por ejemplo, no podríamos decir que encontramos que Pedro Pérez sí falsificó un documento de escritura pública, porque nada tiene que ver ni con la pregunta ni con nuestra hipótesis, tiene que ser congruente, eso es lo que llamaríamos un proveído completamente congruente, tanto en su parte emotiva como en su parte resolutiva. Resolutiva, exactamente. Entonces hay una parte primero que es la emotiva y la última que es la resolutiva. Y cuando en la parte resolutiva se tiene que explicar qué es lo que está haciendo, entonces decreta, resuelve, certifica, informa, hace saber, acuerda, ordena. Y todo esto siempre, gracias querida Janet, siempre todo esto corresponde a un lenguaje jurídico. Sin embargo, a veces las organizaciones pueden utilizar el certifica, el informa, o deja saber a la comunidad, o determina. Entonces ahí ustedes verán cuál es el concurso de esa palabra dentro del texto que se está construyendo, pero necesariamente todas esas palabrejas sueltas que nos llevan a pensar que con eso se entendió todo y que es una parte resolutiva, que es la parte final, la que le aclara a uno en qué quedó. Entonces, en qué quedó la circunstancia, esa siempre va a tener 2 puntos. ¿Nos quedó clarines al resto del curso? Bueno, esperaría que sí, no han levantado la manita. Sí. Puntos suspensivos. Bueno, muy bien. El signo consiste en 3 puntos seguidos. A veces se nos va más de los 3 puntos seguidos, como a mí, por ejemplo, en el anterior, que dice a las 3 de la mañana y entonces se fueron 2 más. Y les voy a decir que cuando yo no conocía los puntos suspensivos, a mí me encantaba utilizar puntos suspensivos. Siempre que vayan a utilizar puntos suspensivos son 3, no son ni 2, y obviamente son puntos, o sea que uno no, pero no son más de 3. Pero siempre tienen que ser 3. Entonces, el signo como tal consiste en 3 puntos seguidos. ¿Dónde lo encuentra uno específicamente? En figuras literarias, por ejemplo, cuando el punto suspensivo o la figura de puntos suspensivos reemplaza el sentido de la frase. Cuando uno a veces oye expresiones como los refranes. Aquí específicamente no es un refrán. Ya voy contigo, Oscar. Dice, no te arriesgues a los peligros, porque tanto va el cántaro al agua, y dejo los 3 puntos suspensivos ahí. Todo el mundo sabe en qué consiste, que tanto va el agua al cántaro, que hasta que ¿qué le pasa a uno? Que por fin se ahoga, profe. O que no, se ahoga, que se rompe el cántaro. Se rompe el cántaro porque ¿cómo se llama? Sí, no te ahogas,
se rompe el cántaro. Bueno, muy bien, Oscar, ¿qué querías preguntar? Como el chapulín, la idea es esa. La idea es esa. Ok, bueno, gracias. Para Yo quería reforzar, preguntar, señor, dímelo. profe, que yo quería preguntar, ¿es válido utilizar los puntos suspensivos antes de las comillas? Si lo que vas a entrecomillar es la conclusión de sí. Pero si es, digamos... Así lo dijo Pepe Castro. No es válido. No, sí, sí es válido. ¿Sí es válido? Claro. Gracias. Lo que pasa es que abres la comilla y no cierras todo el pensamiento. Sí. ¿Sí? Sí, señora. Gracias. Es que obviamente nuestra lengua castellana es muy compleja. Entonces, pues todo depende de la condición. Entonces, Profe, no fíjense. entendí. Bueno, Perdón. ya voy a seguir explicando. Entonces, por ejemplo, ¿qué dejo yo como 3 puntos suspensivos? Que es que lo que sigue ya todo el mundo lo conoce. Por ejemplo, usted está buscando 3 puntos suspensivos. ¿Qué es lo que sigue? Lo que no se le ha perdido. Lo que no se le ha perdido. ¿Sí ven que todos conocen qué es lo que sigue? En el caso, por ejemplo, de Andrés López y de la pelota de letras, él utiliza mucho esos recursos con el público. Entonces, todo eso que contesta el público, que es lo que todo el mundo se sabe, en esta casa se hacen 3 puntos suspensivos. ¿Qué se hace? Lo que yo diga. Que yo diga. Ah, bueno, exactamente. Bueno, y así cosas. Mientras vivo bajo el mismo techo. ¿Cómo? ¿Mientras qué? ¿Mientras vivo bajo este mismo techo? Sí, señora. ¿Qué sigue? Esa sí no la sé yo. Se hace lo que yo diga. Sí. Exacto. Sí, pero eso es así, con brazo cruzado y suéter apuntado, ¿no? Esa es frase de mamá. Entonces, muy bien. Cuando yo sé que todo el mundo conoce, sabe en qué termina la expresión, puedo utilizar esos 3 puntos suspensivos. No te arriesgues a los peligros, porque tanto va el cántaro al agua, 3 puntos suspensivos, y no digamos que concluyo la frase, ¿sí? Que hasta que por fin se rompe, porque entonces ahí no tendría sentido dejar los 3 puntos suspensivos. Esperaría que ya estuviera un poquito más claro. Para reforzar psicológicamente el sentido de una palabra o expresión, esta es durísima. Ya veré lo que hago contigo. Ahí la persona realmente no sabe qué es lo que va a pasar. 3 puntos suspensivos, mejor dicho, el autor de la frase nos está amenazando terrible y tú tendrás que arrepentirte. Como quien dice, yo infiero que esa persona que va a hacer conmigo me va a regañar, me va a botar del puesto, me va a sancionar por alguna razón. Entonces, claro, estamos haciendo referencia a que es un recurso bastante literario. Normalmente no lo usamos en las conversaciones coloquiales y no lo usamos en, digamos, en, no sé, en composiciones de índole académico, por ejemplo. Cindy, adelante. Cindy. No, profe, qué pena. No, bueno, está bien. Quiere decir que ya entendimos. ¿Ya estuvo más claro quién fue que me preguntó? ¿Mayerly? ¿Mayerly? Yo, profe Amalín. Amalín, mi chinita. ¿Ya estuvo más claro? Sí, señora. Bueno, muy bien. Bueno, Profe, Juan. yo tengo una duda. Señora. En la anterior diapositiva. No es en cuanto a los puntos, pero es de la palabra psicológicamente. Esa no hace referencia con la P, ¿cierto? Ahí nos escribiría la P. No, es que yo creo que ustedes hacen referencia a psicología con la P, además porque esto tiene un origen griego, ¿cierto?
pero cuando estamos hablando de psicología, es una disciplina y la disciplina debe venir de Grecia. Yo creo que de los griegos, en su gran mayoría. Eso, normalmente nosotros hablamos, como decir, para reforzar psicológicamente, para explicar taxativamente es en el mismo sentido en el que estoy planteando, ¿sí? Y psicológicamente, pues, la psiquis de una persona, ustedes son muy elegantes y la escriben con la psiquis de una persona. Lo mismo la psicología. Y sin psicología no hay psicología. Y sin embargo, a veces muchos escriben psicología sin la P, pero aquí en este concepto específicamente no. Bueno, profe, gracias. Bueno, muy bien. Para indicar un número indefinido que sugiere que el texto original desapareció y fue imposible reconstruirlo, ¿sí? Entonces, utilizo esos puntos suspensivos, ¿sí? Donde se encontró un manuscrito de Bolívar y entonces pudo recuperarse y explican lo que se recuperó de lo que escribió Bolívar. Pero como de ahí en adelante no se supo más porque el incendio, el agua, el deterioro del tiempo, el libro se lo comieron los ratones, nunca supimos qué era lo que seguía. Entonces, simplemente se estaba haciendo referencia, por ejemplo, a una situación que él vivía con en tiempos de sus batallas o con Manuelita o con quién sabe qué cosa, pero entonces no se alcanza a inferir el resto del texto. Entonces ahí se copia que se encontró o se hizo el hallazgo de un escrito que deja ver que Simón Bolívar estaba haciendo comentarios sobre tal situación y se entendió hasta tal cosa y 3 puntos suspensivos y ya no más. Ese es un caso muy extraño de la utilización de los 3 puntos suspensivos, pero ocurre. También para tener en cuenta, después de sus puntos suspensivos, se escribe iniciando párrafo con minúscula. Nubia, adelante. Profe, que yo he visto también que, por ejemplo, cuando alguien, o sea, no sé si también aplican las comillas, pero cuando quieren continuar diciendo algo, pero no textualmente, también colocan como los 3 puntos. No sé, tendría que mirar. Me imagino que sí. Pues ¿O no se utiliza en ese caso? No, es que es muy raro, es muy raro. Pues podría consultarlo y lo peor es que estoy diciendo que consulto un poco de cosas y después con este grado de complicación de esta vida como que no les digo, pero espérenme a ver si en un librejo que yo tengo por acá nos da un caso en particular. Perdón, pero es que lo tengo aquí al lado en la biblioteca. Un minuto. Claro que estamos dejando claros, por ejemplo, valga la redundancia, las utilizaciones más comunes, ¿no? A ver si encontráramos eso. Ay, Dios mío, en lugar de admitir estoy viendo. ¿Cómo te parece? Función de la coma, guiones, paréntesis, puntos suspensivos. A ver qué dice. ¿Será este caso al que tú quieres hacer referencia? Por tus escándalos, coma, por tu conducta insolente, coma, todos afirman que eres un... 3 puntos suspensivos. ¿Es desde continuidad o cómo es? ¿Es como para completar? Es que la única
el único pensamiento que hay con respecto a esta norma es que uno deja a la interpretación del lector lo que pasa con los 3 puntos suspensivos, ¿sí? Por ejemplo, comillas, soñé que allí mis hijos y mi hija Julia, 3 puntos suspensivos. ¿Sí? Ah, ok, profe, sí, señora. En el caso, por ejemplo, el reforzamiento psicológico, pues es que estoy sugiriendo cosas a partir de la redacción. Entonces dice, ya veré lo que hago contigo, 3 puntos suspensivos y tú tendrás que arrepentirte. Mi amor es tan grande, coma, tan grande, puntos suspensivos, coma, que tus desprecios no podrán mancillarlo. Punto, bueno, puede ser seguido. Puntos suspensivos al comienzo, en medio o al final de una transcripción o reproducción de un escrito para indicar que se ha hecho una mutilación o recorte en el texto original, que es lo que estamos tratando de dejar ver. ¿Sí? En este caso... Vea. ¿Qué hubo, Jorge? No le está parando bolas a esta clase, sino está ya con no sé qué cosa. Muy bien. Señora. Que su merced me abrió el micrófono y está por allá embebido en una conversación. En este caso, los puntos van entre paréntesis, pero no lo necesitan cuando van de comienzo con respecto a lo escrito. Entonces, aquí hay comillas, por ejemplo. Abro comillas, puntos suspensivos. Todos los trabajadores deben presentarse a la oficina de personal para indicarles qué deben hacer para actualizar sus hojas de vida. Cierro comillas y punto. Como quien dice, eso lo debió haber escrito o lo debió haber dicho un jefe, pero lo dijo literalmente así. ¿Sí? ¿Y cómo era la inquietud que estabas planteando? Que si, por ejemplo, uno no sabía textualmente, o sea, quería como replicar algo, pero no textualmente. No creo. Si ahí le coloca puntos suspensivos. No, porque todo es... no sé si es una frase psicológica. Recuerdo que en medio de la discusión me dijo tantas cosas que no quiero ni acordarme. Puntos suspensivos. ¿Es a eso a lo que hace referencia? Sí, como que uno no cita textualmente lo que dicen, pero entonces ahí se utilizan los 3 puntos. Si es en ese sentido, sí, pero lo que pasa es que lo que está mediando es una expresión de carácter psicológico, ¿sí? Entonces, toca revisar en qué condición, porque entregarlo así en un ejemplo para generalizarlo, no encuentro como muy clara la situación. ¿Ok? Ok, profe. Bueno. Punto y coma para separar frases dentro de un párrafo indicando grupos. El menaje del local, aquí está el ejemplo para Wilson. El menaje del local lo componen mesas y sillas, manteles y servilletas, cubiertos y cristales. El paréntesis, para encerrar palabras o expresiones explicativas que se incorporan abruptamente en la oración. Hace algunos años, abro paréntesis, la obtención de materias primas era fácil, cierro paréntesis. Nuestros productos salían a buen precio para el consumidor. Y aquí está clarines, si yo quito esto, que es aclaración de una idea, ¿sí? Que es una explicación, necesariamente cuando leo años con lo siguiente, el sentido no se altera. Hace algunos años nuestros productos salían a buen precio para el consumidor. No expliqué por qué. Cuando quiero explicar por qué, utilizo el recurso de los paréntesis y ahí hago mi explicación. Para encerrar el criterio del escritor o del autor, en ese caso es sumamente útil y no muchas veces los autores dejan clara esta situación, pero por ejemplo, cuando yo les decía, hoy no fue un buen día para mí, podría abrir un paréntesis y decir, fue un día absolutamente pésimo, me pasó de todo, todo me salió mal. Cierro paréntesis y continúo. Finalmente,
voy a cerrar el día, estoy cansada. No necesariamente lo que dejo dentro del paréntesis es menester leerlo o comprenderlo. Simplemente aumenta la comprensión del texto. Se usan también esos paréntesis para encerrar los puntos suspensivos. Cuando voy a enumerar, después de cada numerito, también puedo utilizar mi paréntesis, abriendo, cerrando, nunca lo voy a dejar abriendo y cerrando. Nunca el paréntesis estará antecedido de un signo de puntuación alguno. O sea, en este caso, aquí no podría poner 1 punto paréntesis. O dejo 1 punto como numeración y acto seguido. Por eso es que ustedes lo encuentran claro en los computadores cuando encuentran, ¿cómo es que se llama eso? Cuando yo utilizo una serie de numeraciones y viñetas, encuentro claro el estilo de lo que voy a utilizar. Bueno, muy bien. El guión mayor parte palabras y puede sustituir el paréntesis. Lo que yo estaba leyendo acá en mi libro de comunicación no verbal me permite a mí contarles en esa frase que cité que necesariamente el guión mayor era exactamente lo mismo que el paréntesis, estaba cumpliendo la misma función. Entonces, ejemplo, las personas que lo esperaban, eran como unas 20, empezaron a protestar. Si lo vuelvo a leer, el número simplemente aumenta la dimensión informativa, pero puedo dejarlo a discreción. ¿Lo digo o no lo digo? Lo encierro con paréntesis o lo dejo con guión mayor. El guión mayor también se usa para indicar enumeración sin uso de dígitos. Los cuadernos son, entonces, rayados, cuadriculados, ferrocarril. ¿Entendida la situación? No sé por qué hoy me siento como sola. Están te siento como que estás ausente. No, aquí estamos, profe, aquí estamos. Ay, bueno, así de aburrido está esto. Qué cosa tan horrible. Pero que tenemos... nos gusta su performance, profe, cuando nos quedamos en silencio. Es que hay que, ¿cómo se llama? Contar todas estas cosas porque eso hace parte del contenido de la asignatura y pues hay cositas que estamos aclarando gracias a mi Dios. Bueno, muy bien, gracias por su apoyo. Ahí vienen las dichosas comillas, entonces para frase de autoría diferente al escritor, entonces utilizo, ¿sí? Pero esto creo que tampoco lo saben porque no es muy común. Para destacar sitios de reconocida trayectoria. Cuando yo estoy mencionando dentro de mi escrito, por ejemplo, el Palacio de los Deportes. El Palacio de los Deportes va entrecomillado porque es el nombre de un lugar emblemático. La Plaza de Bolívar, la Plaza Santander, el barrio 20 de Julio. Y entonces, como son lugares de conocida trayectoria, se utilizan las comillas para estos nombres. Cuando ustedes escriban, tengan cuidado con esta norma. La coma es un... ¿Alguien quería decir algo? No, señora. Ok. La coma es el signo que separa frases con sentido dentro de una oración. Entonces yo ya sé que o tengo varias palabras que están enumerando y separo con comas, o completé mi frase y mi frase quedó expuesta con sentido completo. Ahí ya puedo utilizar, si es frase larga, frase corta, que es la que le da el ritmo, y elijo qué estilo de escritura puedo tener. Eso se hace más, es como un recurso rítmico que cualquier otra cosa. Pero siempre que haya frase, se separa con coma. No abusemos. Ya habíamos hablado que eran unas 3 o unas 4. Cuando hago coma, 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 vuelvo al estilo del Chavo del Ocho. ¿Qué función tiene la frase? Ese ejercicio, y es que cuando utilizamos el mecanismo de la autorregulación y yo veo que... Profe, una pregunta. Señor Jorge. Perdón, te interrumpo. Adelante. Sí. Ya respecto a la coma, no sé, dentro del ensayo
que te entregué ya, decía, bueno, un ejemplo, Jorge Villar juega ping-pong, coma, billar, coma, fútbol, coma, y aparte se destaca el microfútbol. Lo estoy utilizando varias veces, no importaría porque pues ahí sí sería como la del Chavo, que estoy utilizando casi como 4 comas seguidas. Sí, exacto. Pero estoy destacando cada una que tengo una característica diferente en una actividad. ¿No importaría? No, ahí es absolutamente necesaria la coma, porque entonces estarías uniendo, por ejemplo, dos disciplinas, ping-pong, fútbol, y yo esa disciplina no la conozco, entonces es ping-pong y es fútbol. ¿Ves? Entonces Ok, no profe, puedo muchas omitir gracias. la coma. Ahora, para saber dónde está la coma, necesito leer en voz alta. Ese es un ejercicio que no, o sea, uno adquiere, digamos, alguna disciplina en la postura de las comas porque sabe que está separando ideas, ¿sí? Está haciendo una separación interesante. Ahora, cuando me sugieren utilizar más puntos y menos comas, tengo que pensar en ordenar ese texto de manera tal que no me repita. Si ya hablé que Jorge Villar es un deportista y practica tantas cosas, pero además tiene habilidades en la cocina y su fuerte está en el tema de panadería, pastelería, todas esas cosas. Después no voy a volver a mencionar frases adelante o párrafos adelante que es deportista y que es bueno cocinando, porque ese estilo no es un buen estilo. Entonces ahí, aunque esté utilizando comas con una actividad, o sea, en medio de una actividad muy lógica, necesariamente ya abordo ese tema y el que sigue y no se devuelve, o sea, uno nunca se devuelve. Y hay que mirar que no haya exceso de conceptos y si no, pues habría que buscar algunas nuevas frases que empezaran con conectores o que ampliaran la información de alguna forma que le diera estilo a mi escrito. Entonces, pues siempre tener cuidado de todas estas cositas. Cuando veo que la frase está muy larga para leer, que era el ejercicio que tenía acá acerca del libro de la María, de Jorge Isaacs, ¿recuerdan el que les leí? Sí, señora. Entonces, ahí, por ejemplo, uno no sabe qué entonación darle a ese escrito. Entonces, calculen que no tiene comas y entonces, ¿cómo uno entiende? Nuevamente. Rufina, señalándome el camino, subió con admirable destreza la escalera formada de un solo tronco de guayacán mosqueado y aún me ofreció la mano entre risueña y respetuosa cuando ya iba yo a pisar, no tengo dónde respirar, mientras que la coma bien empleada dice, Rufina, coma, señalándome el camino, subió con admirable destreza la escalera, formada de un solo tronco de guayacán mosqueado, y aún me ofreció la mano entre risueña y respetuosa, cuando ya iba yo a pisar el pavimento de la choza, hecho de tablas picadas de pambil, negras y brillantes por el uso. Entonces, la coma le da sentido a la oración. Perdón, me permite respirar. Pero en ese chori que venía, obvio le da ritmo, es cuestión de estilo, pero como venía sin comas, pues el texto no tiene sentido. Entonces, tanto es malo abusar de la coma como omitir la coma. Entonces, necesariamente tengo que mirar cuáles son esas frases. Y se supone que la frase es la unidad mínima con sentido completo, lo que quiere decir que yo lo que deje entre comas tiene sentido completo. Fue un buen día, coma. Recorrí el centro de Bogotá sin novedad, coma. El sol acompañó mi desplazamiento por la ciudad. Ahí ya no vale la pena que siga con coma, 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 porque me voy a engordar. Más bien pongo un punto seguido y sigo mi narrativa
con otras temáticas distintas a las que ya venía planteando, que son casi una descripción de lo que ocurrió en mi día. ¿Entendido ese concepto? Sí, señora. Sí, profe. Bueno, chévere. Sí, profe. Ok, entonces ya sabemos, signos de exclamación y de admiración es obligatorio escribir el primero con el que se abre, que tiene la cabecita arriba, y escribir el del final, que tiene la cabecita abajo. Los ordenadores o computadores, cuando uno está escribiendo estos signos, tanto de admiración como de interrogación, si no deja el primero, que es lo que normalmente pasa, siempre me va a hacer el signo al revés. El computador ya sabe que tiene uno que poner el primero. Entonces, pues a uno le corrige y le deja como no es la situación. Entonces, ahí están los signos de interrogación, se escriben al principio y al final de las preguntas, y los de admiración cuando la situación es a nivel de exclamación. ¿Tienen algún tipo de pregunta hoy? Adicionalmente a las que ya plantearon. No, profe, hasta el momento pues quedó muy claro porque lo necesitamos para el ensayo igual. Sí, correcto. Muy bien. No, yo ya lo había enviado, no me sirve. Ah, pero no importa. Si quieres me lo vuelves a mandar y me dices entrega luego de revisión. No hay problema. Igual yo todo lo que tengo que agarrar es del último que recibí al primero, imprimir, porque normalmente yo leo mejor no sobre el computador, sino sobre el papel, y ahí puedo Claro, más hacer fácil algo. para rayar. Más fácil para rayar. Y ya después les devuelvo con algunas observaciones, ¿sí? Entonces, pero hay otra cosa que pasa, por ejemplo, a mí no me gusta cuando uno entrega un trabajo como estudiante, o sea, no sé si fue que me quedó a mí una tara o qué, yo procuro ser lo más discreta sobre las hojas cuando estamos presencialmente, porque a veces los profesores agarran primero un esfero rojo o de algún color. Y uno lo entregó impecable y empiezan a tachar y sacan rayas y escriben y encierran en bolas y hacen ojos y uno ve cómo poco a poco le destruyen su trabajito. Entonces, a mí eso no me gusta. Y no me gusta porque pues me parece que es una falta de respeto. Una cosa es la sugerencia y ya pues uno toma el texto, lo rehace y lo devuelve vía electrónica para que la persona, digamos, como que compare. O si a mí me pasan los proyectos de grado, ya cuando me pasan estas monografías, trato de ser lo más discreta posible y ojalá el día que ustedes sean docentes y que hay muchos docentes acá, todos seamos respetuosos con los escritos de nuestros estudiantes. Entonces, aquí tenemos varios docentes. Yo quiero tener un tema, jefe, profe. Señor. A mí me pasó eso que tú estás diciendo. Yo tuve que presentar la tesis. Fue mi Stella de Pomarrosa para cocina. Y la profesora llega y me dice al final, tu trabajo estaba muy lindo, muy dedicado. Sí tengo que hacerte unas observaciones, me faltaron unos maridajes. Y me colocó una notica bien chiquitica en la parte de abajo diciéndome, oye, te faltaron maridajes de tal. Yo le decía, profe, gracias. Y en otras veía una hoja blanca totalmente, te faltó. Yo decía, uy, qué profe tan bello. No me rayo y todavía tengo el trabajo ahí en la casa. Es un bello recuerdo. No sé, Wilson es docente y aquí por la carita yo también sé quién más es docente. Que no me acuerdo quién es, pero Wilson, ¿cierto? ¿O su merced es de los que es así medio rayón? No, señora, no comparto que rayen un escrito de un estudiante porque lo hizo primero con dedicación, con esfuerzo, se tomó su tiempo, ¿sí? Y dos, qué bonito cuando hacemos una sensibilización en grupo y un análisis de cada texto. Claro, así es. Es que el respeto por las ideas y por los trabajos y... Uy, sí, no, es que
Es lo mismo cuando a veces en esos programas de televisión, en esos programas de cocina, cuando vienen y parten así lo que la persona hizo, eso es una obra de arte, o sea, eso que cocinan y lo muestran, y entonces si lo parten y lo desbaratan y todo es como desbaratar ese emplatado o cosas así, a mí me parece eso como un atrevimiento, pero bueno, son posturas personales y en la parte docente estamos de acuerdo. Pues nada, mis chinitos, les deseo un final de semana feliz. Señora Qué pena. Lili. Antes de que finalice la clase, ¿será que yo me puede sacar de una incógnita? Señora, de una, sí. Sucede, sí, tengo una pregunta. Es que sucede y pasa que, pues como nosotros escribimos a toda hora en mi trabajo, nos están molestando mucho por la redacción y por el tema de ortografía, ¿sí? A nosotros nos hacen también capacitaciones continuas y bueno, en fin, ahorita nos tienen haciendo, bueno, nos hacen capacitación y nos hacen también evaluaciones sobre ortografía. El día de hoy, la formadora nos envía, dice, encuentre los errores. Permítame un momento. Perdón, profe. Y dice, encuentre los errores de escritura. Y dice, el inspector reporta que el trabajador en la rampa que conduce a la guardia externa, con S, hacia los patios, el funcionario se cayó con Y y sin tilde, se dobló con V, el tobillo derecho presenta dolor e inflamación. Pues obviamente yo señalé externa, pues porque es con X. Y bueno, las palabras que estaban mal escritas y también señalé callo porque si es del verbo caer y en pasado lleva tilde en la O, ¿verdad? Pero entonces el sistema inmediatamente me arrojó que la respuesta estaba mal y me indicó que no certificaba el curso porque me había quedado mal la respuesta. Y yo le comento a la formadora y la formadora me dijo que no, que analizara la pregunta y que la pregunta decía era que señalara los errores de escritura, que ella no estaba pidiendo errores de acentuación ni que qué palabras llevaban tilde, sino los errores de escritura. Yo le manifesté que no estaba de acuerdo porque pues para mí si una palabra lleva tilde y no está la tilde, pues es un error. Es ortográfico Pero el creo error. que le molestó y no estuvo de acuerdo, igualmente no cambió el examen tampoco, entonces quería de pronto salir de la duda si es diferente un error de escritura, un error gramatical o no sé. Es que en esto hay construcción de texto, hay sintaxis, hay ortografía, hay estilo, hay una cantidad de cosas, ¿sí? Entonces tocaría ver cómo está escrito para encontrar cuál es la forma correcta. Pues si me lo quieres enviar y lo revisamos para Vale, profe, yo te analizar. lo envío. Porque sí, Porque por igual- ejemplo, está mal escrito desde el punto de vista que cuando empezaste a leer te caíste en la lectura, ¿sí? Si hubiera estado tan bien armado, no te caes. No, es que de hecho es que no tiene, por lo menos no tiene comas, no tiene puntos, no tiene nada. Solamente pues decía que señale los errores de escritura y pues me parece Claro. que callo, pues callo es diferente a cayó. Ah, sí, a callar, de caer. Ajá. Ok, perfecto. Pues si quieres me lo envías y Gracias. lo revisamos a ver si nos rajan a las dos. Puede ser, nuestra lengua es compleja y yo pues obviamente no soy una Biblia, solamente soy una persona que tiene un poquito de experiencia en la parte de redacción y tengo como lo más corriente, lo tengo claro, pero que nuestra lengua es compleja, es muy compleja, mucho, mucho, mucho. Sí, por Bueno, supuesto. muy bien. Gracias. Entonces, que tengan una feliz noche, que aprovechen de pasar a la siguiente clase, un feliz fin de semana. Siempre estén acompañados del Altísimo Señor Jesucristo. Un abrazo. Gracias. Chao. Adiós. Bueno, Muchas profe, gracias. chao. Buenas noches. Gracias, Gracias. profe. profe. Gracias. Hasta luego. Buena semana. Gracias, profe. Gracias, profe, que tengas buena noche. Gracias, chao. Gracias, profe, que profe. descanse. Feliz fin de semana. Lo mismo, gracias. Profe, ¿puedo hablar contigo un momento? Dame 2 segundos porque tengo que abrir un Zoom en otro computador. ¿Sí? ¿Te puedes quedar acá un segundo? Sí, señora. Dame 2 minutos. Ok.
¿Cómo están ustedes? ¿Aló? Hola, buenas noches.